Pasamos al artículo 3 con la palabra del consejero Alfredo. Sí, señor presidente, hago moción para que se apruebe el artículo 3, en el cual se sustituyen las disposiciones generales. Realmente me parece una exageración autorizar al intendente a que, de acuerdo a lo que él considera, evidentemente, que pueden ser las variaciones de los insumos, pueda aumentar un 50% las tasas, más teniendo en cuenta cómo funciona el ordenamiento económico del municipio, de acuerdo a lo que dicen las normas sobre el presupuesto y el cálculo de recursos. Porque la realidad, presidente, es que el intendente, de acuerdo a las normas, tiene tiempo hasta el 31 de octubre, el plazo que es prorrogable por 30 días, para presentar el presupuesto de gastos, que es donde se supone que fija la política para el próximo año. En el mismo presupuesto presenta el cálculo de recursos. Entonces, realmente me parece que una autorización de este tipo es una delegación del Consejo Deliberante al intendente que no corresponde, porque realmente es extremadamente arbitraria. Por eso nosotros proponemos que se rechace el artículo 3 de esta ordenanza. Gracias, presidente. Lo que se plantea es que por el artículo 6 la presente ordenanza hipotética a partir de la promulgación, o sea que una vez que se pone conocer el contribuyente, pasa al departamento ejecutivo, el ejecutivo promulga, el intendente ya tendría facultad a partir de este propio ejercicio hacer un incremento de tasas hasta el 50%. Independientemente de, imagino que después vendrá nuevamente la fiscal impositiva, como viene todos los años y que será tratada en el mes de diciembre. O tal vez no, o tal vez con esta facultad que se le está otorgando ahora, lo que está haciendo es evitar en su momento, como se hace todos los años, el debate de lo que va a ser la fiscal impositiva, y ya va a tener la facultad él de incrementar un 50% las tasas en el momento que lo considere oportuno, en lo que queda de este periodo y en lo que queda del periodo que va desde el 1 de enero hasta diciembre del año 2015, del próximo año. Por lo tanto, el Consejo no va a tener la posibilidad de debatir cuál va a ser la política fiscal para el año 2015, porque la facultad con este articulado lo que se le está haciendo es otorgarle esta facultad que tiene el Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo, sin ni siquiera nosotros haber tenido la posibilidad de ver el presupuesto que va a ser remitido para el próximo año. Digo, es como que estamos delegando totalmente la facultad que tiene el Consejo Deliberante de discutir la política fiscal tributaria del municipio. Me parece que es una delegación lisa y llana del Consejo Deliberante. Con respecto al tema que nos atañe acá, que es la delegación para que el Departamento Ejecutivo pueda decidir el incremento de tasas, esto no es algo arbitrario y caprichoso. Si bien es una delegación, ¿te acuerdas que en este Consejo se han hecho varias delegaciones, pero nunca se había delegado la facultad? Estamos en un contexto donde vemos que se están debatiendo los presupuestos nacionales y los presupuestos, en función de eso se va a debatir ya el presupuesto provincial, y en función de eso se dará el marco macrofiscal y se verá cuándo le corresponde a cada municipio para poder nosotros armar el presupuesto. Nosotros vemos que el presupuesto nacional del año pasado preveía un crecimiento del 6,2%. Finalmente el crecimiento negativo es el menos 1%. El 10% de inflación fue enviado al Congreso de la Nación, que iba a ser la inflación que iba a haber en ese periodo. Nosotros ahora ya vamos acumulado más de un 33% de inflación y se calcula arriba de un 40%. Y eso no es algo arbitrario y caprichoso. Yo no estoy hablando de un producto perdido o de una cartera Louis Vuitton. Estoy hablando de todos los bienes que necesita un municipio, que necesita una persona en su casa para sobrevivir, o que necesita un municipio para funcionar. Nosotros sabemos bien que cuando viene diciembre hay devaluaciones, históricamente, hay ajuste de precios, hay corridas especulativas y hay muchos ataques de los que tienen el dinero en contra del gobierno, que también dificultan muchas veces la economía del que menos tiene, del trabajador. Eso repercute en los precios. Y el municipio también adquiere servicios, adquiere bienes y paga servicios. Es imposible en este marco poder hacer ver
que esto va a minorar, de que el año que viene va a haber menos del 23% de inflación. Es imposible, es un panorama, es como esa frase que dijeron alguna vez, el que apuesta al dólar pierde. Y nunca pasó eso, señores, nunca pasó. Nunca pasó en Argentina. Lamentablemente, la inflación está creciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tiene la facultad de poder emitir dinero para poder pagar todos los gastos que tiene, los gastos corrientes. Entonces, se emite dinero, se aumenta la base monetaria y hay muchísimo dinero. La provincia de Buenos Aires tiene la mayor parte de sus ingresos atados al impuesto de los ingresos brutos, que si aumenta la recaudación por inflación, vos cada vez pagás más ingresos brutos, porque pagás un porcentaje de lo que facturás. El municipio no tiene la facultad ni de imprimir billetes, ni de tener atado a los ingresos la mayoría de sus tasas. Evidentemente lo que nosotros queremos desde este bloque es que el Departamento Ejecutivo pueda empatarle a la inflación. Por lo menos, empatarle a la inflación es lo mínimo y no puede planificar. No, a mí me encantaría poder tener el cronograma, es decir, se va a aumentar esto en julio, esto en septiembre, esto en noviembre, esto en febrero, porque era como se venía planteando históricamente, pero en contextos de inflación que no superaban el 25%, que eran aterradores, sí, porque se hablaba de una inflación de 7 puntos, cuando en realidad era de 25. Entonces, señor presidente, nosotros, en este sentido, queremos dar una herramienta para que el presupuesto pueda llegar. ¿Quién tiene la delegación? Nosotros es un cuerpo que tenemos toda la facultad para delegar al Departamento Ejecutivo las facultades que son nuestras, sí, son nuestras. No significa que se la vamos a delegar por 4 años, que es una idea que surgió acá. No, se le está delegando por este ejercicio. Luego, si viene alguna modificación de ordenanza impositiva o de ordenanza fiscal, puede llegar a venir por algún ítem que se aumente, algún tope que se elimine, alguna tasa que se agregue o que se modifique en la forma, puede llegar a venir algún retoque y ahí se prorrogará o no. ¿O no? En este contexto de aumento de precios constante, mes a mes, todos los meses aumenta el combustible, todos los meses aumenta todo. Es imposible planificar. Es imposible poner cómo va a ser el incremento de tasas. Entonces nos parece correcto poner un tope de hasta el 50% para que el Departamento Ejecutivo pueda preparar el presupuesto. Nada más, señor presidente. Cortito, yo lo escuché con atención, porque aparte lo respeto mucho la sabiduría de Pablo, que me parece que lo que está planteando no tiene absolutamente nada que ver con lo que planteamos nosotros. Después, si discutimos si es poco, mucho, 50, 75, 125, 200, 360, 500, esto es espectacular. Podemos discutirlo. Yo puedo estar a favor, no a favor, pero lo que estamos hablando, en mi caso en particular, y que lo planteé, es que no está dentro del marco de la legalidad. Ni la legalidad de la Constitución, ni la legalidad de la ley orgánica, ni de la legalidad establecida por el reglamento interno votado por este cuerpo, eso solo. Después el análisis que hizo la inflación es espectacular. Pero acá tiene una ventaja. Este Consejo Deliberante, cuando usted lo cita, señor presidente, venimos todos. Esto es así, no es que desaparecemos de escena, entonces si el señor intendente necesita tomar alguna decisión, no estamos ninguno. Vamos a estar todos enseguida. Por eso me parece brillante la explicación, pero me parece no acorde con lo que estábamos discutiendo, por lo menos en mi caso. Gracias, señor presidente. Autorizar, de acuerdo a la variación que se produzca en los principales insumos de los servicios municipales, hasta un 50%. ¿Un 50% que a todas las tasas lo autorizamos? ¿O el intendente puede elegir selectivamente qué tasas aumenta un 50%, qué tasas no? ¿Cuáles son los principales insumos? Y como dice el concejal Herrera, ¿cuál es el apuro? Si la realidad la conocemos, y toda vez que hubiera un proceso inflacionario, este consejo estuvo presente. Realmente me parece que esto es impreciso, es extemporáneo. Por otro lado, está muy bien lo que dice el concejal Peredo con la clase magistral de estadística o de cálculo de inflación. Pero yo me pregunto, acá se habla que con una buena administración se puede prestar plata a la provincia, se puede tener plazos fijos, generando intereses. Entonces, yo digo, ¿por qué no debatir en su momento, llegado el caso, si hay un proceso inflacionario, utilizar, en vez de prestarle a la provincia o colocar a plazo fijo, no seguir aumentando las tasas?
Con esto no se debate nada, o sea, si se le presta, si sobra plata, no hay ningún problema. El municipio sigue acumulando dinero. Sin saber lo que está gastando, que aumente hasta el 50%, ¿qué? Yo no lo sé. En función de cuáles son los principales insumos, yo no lo sé. Realmente me parece una cosa imprecisa, totalmente extemporánea. Cuando se votó en su momento la fiscalía impositiva el año pasado, se previó el tema inflacionario y fue una discusión que tuvimos en ese momento, donde todo lo que iba a suceder durante este año lo tenían perfectamente claro, y como lo están teniendo ahora, también lo tenían en ese momento. Entonces, y por eso justificaron los incrementos de tasas que tuvieron los vecinos durante todo este periodo. Es más, nosotros pedimos un expediente que fue rechazado por el oficialismo, en el cual le pedíamos un cuadro comparativo para ver la evolución del incremento de cada una de las tasas en el municipio de San Fernando, y nos fue denegado. Por lo tanto, la realidad del incremento que tuvieron los vecinos durante todo el corriente año no lo sabemos, o realmente lo que lo saben son, por un lado, los vecinos que terminaron pagando más tasas, y por otro lado, el departamento ejecutivo, que son los que la emitieron. Pero acá en el Consejo Deliberante la información no la pudimos tener. Ahora digo, ¿por qué estando en ejecución todavía en el ejercicio 2014, autorizar la posibilidad de que incremente un 50% las tasas a partir dentro de unos pocos días? ¿Por qué? No tiene este incremento de la posibilidad de incrementar un 50% las tasas, la verdad que no tiene para nada ningún justificativo. No lo podemos entender, creemos que es exorbitante esta delegación de facultades, y bueno, y vamos a terminar sabiendo en algún momento, a medida que nos vayamos cruzando con la gente, cuánto realmente es lo que le van a incrementar las tasas a los vecinos de San Fernando. Se vota la primera moción, 12 votos. Se vota la segunda moción, 7 votos, quedando así aprobado por mayoría.